¿Alguna vez has oído hablar de una ciudad tan magnífica, tan llena de riquezas y sabiduría, que fue considerada la cuna de la civilización, solo para desaparecer en una sola noche bajo las aguas del océano? Ese es el misterio eterno de la Atlántida, el continente perdido más allá del tiempo. Desde los diálogos de Platón hasta los sueños modernos de exploradores y arqueólogos, la Atlántida ha sido un símbolo de lo imposible, una civilización avanzada que floreció antes de que la historia comenzara, y que cayó víctima de su propia ambición o de la furia de los dioses. La primera vez que el mundo escuchó sobre Atlántida fue en las palabras de Platón, el filósofo griego del siglo IV a.C. En sus diálogos Taimeo y Critias, menciona una isla más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, una tierra vasta, fértil y poderosa que existió 9000 años antes de su tiempo. Platón describe cómo los atlantes habían construido una sociedad avanzada, con un ejército imponente, palacios deslumbrantes y canales que recorrían su capital como venas de agua sagrada. Era un lugar de orden y esplendor, pero también de soberbia. Y fue esa soberbia la que, según Platón, atrajo su perdición. Los atlantes, embriagados por su poder, intentaron conquistar el mundo conocido, sometiendo a otros pueblos. Fue entonces cuando Atenas, aún joven, se alzó contra ellos y logró resistir su embate. Los dioses, indignados por la arrogancia de la Atlántida, decretaron su fin. En un solo día y una noche de desgracia, terremotos y mareas engulleron la isla, y su grandeza se perdió bajo las aguas. Esa es la historia original, la semilla del mito que ha sobrevivido durante más de 2000 años. ¿Pero qué quiso decir realmente Platón? Para algunos, la Atlántida no fue más que una alegoría, una fábula moral para enseñar sobre los peligros del orgullo y la corrupción. Una advertencia de que incluso las civilizaciones más poderosas podían caer si se apartaban de la virtud. Para otros, sin embargo, Platón transmitía un recuerdo real, quizá heredado de relatos aún más antiguos, sobre un pueblo que existió y que desapareció en un cataclismo. Y es en esa duda, entre mito y memoria, donde el enigma de la Atlántida se hace eterno. El relato de Platón está lleno de detalles que despiertan la imaginación. Describe la capital Atlante como una serie de anillos concéntricos de tierra y agua, con un gran palacio en el centro, recubierto de oricalco, un metal brillante y misterioso. Habla de templos dedicados a Poseidón, el dios del mar, cuyo linaje divino dio origen a los reyes atlantes. Habla de cosechas abundantes, de minas de metales preciosos, de una armada invencible. Y sin embargo, todo terminó en el silencio del océano. Desde la antigüedad hasta hoy, la historia de la Atlántida ha encendido la chispa de exploradores, soñadores y buscadores de misterios. ¿Dónde estaba realmente? Algunos la sitúan en el océano Atlántico, más allá de Gibraltar, tal como dijo Platón. Otros creen que estuvo en el Mediterráneo, quizá en la isla de Santorini, donde una erupción volcánica devastó la civilización minoica. Hay quienes la buscan en el Caribe, en las Bahamas, bajo las aguas azules donde las formaciones rocosas parecen ruinas sumergidas. Otros la identifican con culturas americanas como los mayas o los aztecas, sugiriendo que Atlántida no se hundió, sino que se transformó y dejó su legado en el Nuevo Mundo. El atractivo de la Atlántida está en esa posibilidad, que bajo mares o arenas aún reposen restos de una civilización perdida. Y aunque los arqueólogos insisten en que no hay pruebas concluyentes, cada descubrimiento de ruinas submarinas, cada estructura inexplicable en mapas antiguos, vuelve a encender el debate. ¿Fue la Atlántida solo un mito, o la memoria velada de un mundo real? Lo que no puede negarse es su poder como símbolo. La Atlántida representa la nostalgia por un pasado dorado, la creencia en que alguna vez existió una era de sabiduría y armonía que se perdió. Representa también el temor de que la arrogancia humana siempre conduce a la destrucción. Y representa, sobre todo, el deseo de encontrar algo más allá de lo conocido, un secreto oculto que espera bajo las aguas. Imagina a los antiguos marineros griegos escuchando estas historias mientras surcaban mares desconocidos. Imagina a los conquistadores modernos, buscando en mapas y crónicas la clave de una tierra sumergida. Imagina a los científicos actuales, explorando el fondo del océano con sonar y satélites, convencidos de que aún pueden hallarla. La Atlántida no es solo un lugar, es una promesa, un sueño que nunca muere. Y así comienza nuestro viaje en busca de la Atlántida.
A través de los próximos relatos exploraremos su origen en los textos de Platón, las teorías que la vinculan con cataclismos geológicos, las culturas que podrían haber heredado su legado y el papel que juega en nuestra imaginación colectiva. Porque la Atlántida no es solo una isla perdida, es un espejo en el que la humanidad contempla tanto su grandeza como su fragilidad. Y mientras nos sumergimos en este misterio milenario, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, añadida a esta exploración, mantiene viva la búsqueda de la Atlántida, el continente perdido más allá del tiempo. Platón no inventó la Atlántida como un simple recurso decorativo en sus diálogos. Para él, el mito cumplía una función pedagógica y filosófica, pero su relato estaba cargado de una solemnidad que hacía pensar que se basaba en tradiciones previas. En el diálogo Taimeo, mientras Sócrates y sus interlocutores debaten sobre la naturaleza del universo y del alma, surge la mención a una civilización poderosa que existió más allá de las columnas de Hércules. Critias, uno de los participantes, asegura haber escuchado la historia de su abuelo, quien a su vez la había recibido de Solón, el célebre legislador ateniense. Según se dice, Solón habría viajado a Egipto en el siglo VI a.C. y allí los sacerdotes de Sais le revelaron la existencia de la Atlántida. El detalle de Egipto es fundamental, porque sitúa el mito dentro de una tradición que no era solo griega. Los sacerdotes afirmaban que los registros de su civilización eran mucho más antiguos que los de los helenos, y que en sus templos se conservaban relatos de catástrofes y reinos desaparecidos. Según ellos, la Atlántida había existido 9000 años antes del tiempo de Solón, lo que colocaba su apogeo hacia el 9600 a.C., una fecha tan remota que hoy coincide con el final de la última glaciación. Este dato ha alimentado la idea de que Platón transmitía un recuerdo histórico disfrazado de mito. En el diálogo Critias, Platón ofrece una descripción más detallada. Habla de un imperio vasto que dominaba islas y territorios hasta Libia y Asia Menor. Su capital estaba organizada en círculos concéntricos de agua y tierra, conectados por puentes y canales que facilitaban la navegación. En el centro se alzaba un templo dedicado a Poseidón, adornado con oro, plata y oricalco, un metal brillante y casi mítico que relucía como fuego. Allí reinaban los descendientes de Poseidón y Clito, una mortal con quien el dios había engendrado 10 hijos. El primogénito, Atlas, dio nombre a la isla y a la cadena montañosa que, según Platón, protegía su territorio. La descripción de esta ciudad maravillosa ha fascinado a generaciones enteras. Platón menciona que los atlantes disponían de recursos en abundancia: madera, metales, animales de todas las especies, y hasta elefantes, lo que sugiere una tierra fértil y diversa. Sus ingenieros habían construido un sistema de irrigación que aprovechaba las aguas de montañas y llanuras, lo que convertía a la Atlántida en una civilización agrícola próspera y autosuficiente. Sus edificios estaban recubiertos de metales preciosos, sus murallas brillaban al sol, y sus templos rivalizaban en grandeza con cualquier obra humana conocida. Pero lo más significativo del relato es la dimensión moral. Platón subraya que, en sus inicios, los atlantes eran virtuosos. Sus reyes gobernaban con justicia, sus leyes eran sabias y su vida estaba en armonía con los dioses. Sin embargo, con el tiempo, la codicia y la ambición corrompieron sus corazones. Los atlantes comenzaron a expandir su poder más allá de sus fronteras, buscando someter a otros pueblos. Fue entonces cuando Atenas, aún pequeña y valiente, se enfrentó a ellos y los derrotó, demostrando que la virtud podía imponerse sobre la soberbia. La historia culmina con la ira de los dioses. Platón escribe que en un solo día y una noche terribles, toda vuestra raza guerrera fue tragada por la tierra, y la isla de la Atlántida, del mismo modo, se hundió en el mar y desapareció. La precisión de esta frase ha llevado a muchos a pensar que Platón describía un cataclismo geológico real, quizá un terremoto o una erupción volcánica que provocó maremotos devastadores. Para los griegos, el relato de la Atlántida se convirtió en una advertencia. Era el ejemplo de cómo la corrupción podía destruir incluso a la civilización más avanzada. Atenas, por el contrario, representaba el ideal de virtud, la ciudad que se mantenía fiel a los dioses y al orden. Así, la Atlántida cumplía un papel pedagógico en la filosofía platónica, era la alegoría de la caída causada por la arrogancia, un espejo de lo que le podía ocurrir a cualquier imperio.
Sin embargo, la riqueza de detalles en la narración ha hecho que durante siglos se dude de su carácter puramente alegórico. ¿Por qué describir con tanta precisión los templos, los metales, las murallas, los canales? ¿Por qué situar la Atlántida en un lugar geográfico específico, más allá de Gibraltar, si todo era invención? Algunos estudiosos sugieren que Platón pudo haber mezclado un recuerdo real con una lección moral, elaborando un mito que era al mismo tiempo enseñanza y memoria. Las interpretaciones comenzaron ya en la antigüedad. Algunos filósofos consideraban que la Atlántida era solo una parábola. Otros, sin embargo, la tomaban en serio y la buscaban en mapas y relatos. Con el tiempo, poetas, cronistas y geógrafos fueron ampliando el mito, situándola en distintos lugares del mundo conocido. Desde entonces, la Atlántida se convirtió en sinónimo de lo perdido, lo escondido bajo las aguas, lo que alguna vez existió y dejó apenas un rastro en la memoria humana. Lo que Platón logró con su relato fue sembrar una duda inmortal. Si la Atlántida fue solo una fábula, ¿por qué su historia resuena con tanta fuerza en distintas épocas? Y si fue real, ¿dónde yace hoy su grandeza? ¿Bajo el Atlántico, en el Mediterráneo, en las Américas, o en un recuerdo colectivo que conecta a toda la humanidad con un pasado remoto? Así, mientras recorremos las palabras de Platón y las interpretaciones que nacieron de ellas, comprendemos que la Atlántida es mucho más que una isla sumergida, es el reflejo de la obsesión humana por el origen, la caída y la búsqueda de un paraíso perdido. Y ahora, antes de seguir con nuestra exploración, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a la memoria de Platón, mantiene vivo el misterio de la Atlántida, el continente perdido más allá del tiempo. Una de las explicaciones más extendidas sobre el mito de la Atlántida es la que lo conecta con cataclismos naturales que dejaron huella en la memoria de los pueblos antiguos. Platón hablaba de un hundimiento súbito, de un día y una noche de desgracia en que la isla desapareció bajo el mar. Esa descripción, aunque envuelta en lenguaje mítico, recuerda a un fenómeno geológico real: terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis que arrasan en pocas horas ciudades enteras. Y la historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que la naturaleza impuso su poder devastador sobre civilizaciones que parecían invencibles. Uno de los casos más citados es el de la isla de Thera, conocida hoy como Santorini, en el mar Egeo. Hacia el 1600 a.C., un volcán entró en erupción con una fuerza tan colosal que destruyó gran parte de la isla, generó olas gigantes que golpearon las costas de Creta y dejó tras de sí un paisaje desolado. Muchos arqueólogos creen que este evento fue el responsable del colapso de la civilización minoica, un pueblo sofisticado con palacios decorados, escritura avanzada y dominio del comercio marítimo. La descripción de una sociedad próspera destruida por un cataclismo parece resonar demasiado con la narración de Platón sobre la Atlántida. En Santorini, excavaciones en el sitio de Akrotiri han revelado murales, casas de varios pisos y una organización urbana que asombra por su complejidad. La ciudad quedó congelada bajo cenizas, igual que Pompeya siglos después. Algunos estudiosos sugieren que este desastre pudo transmitirse oralmente y llegar hasta Platón como la historia de una isla poderosa que se hundió en el mar. Si bien Santorini no está más allá de las columnas de Hércules, la memoria de su destrucción pudo mezclarse con otras tradiciones y dar origen a la leyenda. Otra teoría apunta a movimientos tectónicos en el Atlántico. La dorsal mesoatlántica es una cadena montañosa submarina que atraviesa el océano de norte a sur, y en sus puntos de actividad volcánica podrían haberse producido emergencias y hundimientos de islas. En particular, las Azores han sido señaladas como posibles restos de la Atlántida. Estas islas, situadas exactamente más allá de Gibraltar, presentan montañas que emergen del océano como fragmentos de un territorio mayor. Para quienes creen en la existencia real de la Atlántida, las Azores son uno de los candidatos más plausibles. Los cataclismos no solo marcan la geografía, sino también la memoria cultural. Muchos mitos antiguos hablan de diluvios, inundaciones, tierras que se hunden. En Mesopotamia, el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh recuerda cómo los dioses destruyeron a la humanidad con aguas incontrolables. En la Biblia, Noé construye un arca para sobrevivir al castigo divino. En América, los mitos mayas, aztecas e incas narran eras anteriores destruidas por inundaciones.
Es posible que Platón recogiera una tradición universal, la de recordar un tiempo en que la tierra tembló y el agua lo cubrió todo. La hipótesis geológica gana fuerza al considerar que hacia el final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió de manera drástica. Ciudades y asentamientos costeros quedaron sumergidos, obligando a pueblos enteros a migrar. Algunos creen que la Atlántida era uno de esos territorios inundados, convertido en mito a medida que sus sobrevivientes transmitieron la memoria de lo perdido. La coincidencia con la fecha dada por Platón, 9.000 años antes de Solón, es lo que mantiene viva esta conexión. Los cataclismos también explican la idea de castigo divino. Cuando un volcán destruye una ciudad o un terremoto la reduce a escombros, los pueblos antiguos lo interpretaban como señal de la ira de los dioses. Así, la Atlántida no solo fue víctima de la naturaleza, sino del juicio celestial. La moral del relato se reforzaba: quienes se alejan de la virtud atraen la destrucción. A lo largo del tiempo, exploradores y científicos han buscado rastros concretos de la Atlántida en lugares afectados por catástrofes geológicas. En las costas de España y Marruecos se han encontrado restos sumergidos que algunos interpretan como ruinas, aunque los arqueólogos convencionales los consideran formaciones naturales. En Cuba, a fines del siglo XX, un equipo de investigadores afirmó haber detectado con sonar estructuras rectangulares en el fondo del mar, a más de 600 metros de profundidad. Las imágenes, aunque difusas, alimentaron la imaginación de quienes ven allí un fragmento de una ciudad perdida. El atractivo de la teoría geológica es que combina mito y ciencia. Explica cómo una historia de destrucción pudo transmitirse a lo largo de generaciones hasta llegar a Platón. Pero también mantiene abierta la posibilidad de que, bajo las aguas, aún reposen ruinas esperando ser redescubiertas. Cada avance tecnológico en la exploración submarina renueva la esperanza de hallar la prueba definitiva. Lo que resulta claro es que el relato de Platón encaja con un patrón humano universal: recordar los desastres naturales como advertencias eternas. La Atlántida, ya sea Santorini, las Azores o cualquier otro lugar, se convirtió en símbolo de la fragilidad de las civilizaciones frente a la furia de la tierra y del mar. Una lección que sigue siendo válida hoy, cuando sabemos que la naturaleza, en su poder desatado, puede borrar en horas lo que generaciones construyeron en siglos. Y mientras reflexionamos sobre cómo los cataclismos pudieron dar origen al mito de la Atlántida, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta búsqueda, mantiene viva la memoria de la isla perdida que, según Platón, desapareció en un solo día y una noche. Si la Atlántida no fue solo un cataclismo geológico, entonces quizá fue una civilización cuyos ecos sobrevivieron en otras culturas. Desde hace siglos, exploradores, historiadores y místicos han buscado rastros de los atlantes en pueblos antiguos de todos los continentes, convencidos de que los sobrevivientes de la isla perdida llevaron su conocimiento a nuevos lugares y sembraron las bases de civilizaciones posteriores. Egipto es, sin duda, uno de los destinos más señalados en estas teorías. Los sacerdotes egipcios fueron, según Platón, los guardianes de la memoria de la Atlántida, y fueron ellos quienes revelaron la historia a Solón. ¿Cómo tenían este conocimiento? Algunos sugieren que Egipto mismo fue heredero de la sabiduría atlante. Se dice que los sobrevivientes de la catástrofe habrían viajado hasta el Nilo, llevando consigo conocimientos de arquitectura, astronomía y escritura. La repentina aparición de las pirámides, con su precisión matemática y orientación astronómica, ha sido vista como señal de un legado anterior. Aunque los egiptólogos convencionales explican las pirámides como resultado de siglos de evolución cultural, los defensores de la teoría atlante sostienen que son obra de un conocimiento transmitido desde un pasado perdido. Más al oeste, en América, los mitos mayas y aztecas también hablan de tierras que se hundieron y de sabios que llegaron desde el mar. El Popol Vuh, texto sagrado de los mayas, describe ciclos de creación y destrucción, con generaciones humanas barridas por agua y fuego. Algunos cronistas españoles del siglo XVI recogieron relatos indígenas sobre dioses barbados que llegaron del océano, enseñaron artes y leyes, y luego desaparecieron. Estas historias han sido vinculadas con la idea de que sobrevivientes de la Atlántida llegaron a Mesoamérica y se convirtieron en instructores de esas culturas. En los Andes, la leyenda de Viracocha,
el dios creador que emergió de las aguas y enseñó a los hombres a cultivar y construir, también ha sido conectada con la Atlántida. Su descripción como un ser de aspecto diferente al de los pueblos locales alimentó la idea de que se trataba de un Atlante que trajo consigo conocimientos olvidados. Aunque para los arqueólogos estas leyendas forman parte de cosmovisiones propias de cada cultura, la semejanza de los temas con los relatos de Platón sigue resultando sugestiva. En el Mediterráneo, algunas teorías han relacionado la Atlántida con la civilización minoica de Creta. Los minoicos dominaron el mar Egeo durante siglos y desarrollaron una cultura avanzada, con palacios como el de Cnosos, decorados con frescos de gran belleza. Su repentina desaparición tras la erupción de Santorini encaja con la idea de una civilización poderosa destruida por un desastre natural. Platón pudo haber tomado elementos de esta historia y transformarlos en su mito filosófico. Otros investigadores han buscado la Atlántida en culturas del cercano Oriente. Algunos señalan paralelos con Sumeria, donde mitos de diluvios y ciudades destruidas por la ira de los dioses recuerdan la narrativa de una isla hundida. La idea de un conocimiento divino transmitido a los hombres conecta el mito atlante con el recuerdo de dioses o instructores que enseñaron a los pueblos antiguos. Más allá de la arqueología, hay un trasfondo simbólico que une todas estas tradiciones. La figura del instructor llegado del mar, del sabio extranjero que trae conocimientos y luego desaparece, es universal. Desde Egipto hasta América, pasando por Polinesia y Asia, encontramos relatos de dioses o héroes civilizadores que emergen de las aguas. La Atlántida, en este sentido, podría ser la memoria colectiva de un fenómeno real, pueblos que llegaron por mar, llevando consigo avances culturales, y que fueron recordados como seres extraordinarios. En tiempos modernos, esta idea se ha expandido hacia teorías más arriesgadas. Algunos sugieren que la Atlántida fue la madre de todas las civilizaciones, el núcleo de donde partieron las migraciones que poblaron el mundo. Desde allí habrían surgido Egipto, Sumeria, los mayas, los incas. Esta visión, aunque no cuenta con pruebas arqueológicas sólidas, responde a la fascinación de imaginar un origen común para todos los pueblos. Una cuna perdida de la humanidad. El atractivo de estas hipótesis está en que explican la aparente coincidencia de conocimientos entre culturas lejanas. ¿Cómo lograron los mayas y los egipcios construir pirámides tan similares sin contacto entre ellos? ¿Cómo es que pueblos separados por océanos compartieron mitos sobre diluvios y catástrofes? Para algunos, la respuesta está en la Atlántida, una civilización que legó su herencia a todos. Aunque la ciencia oficial prefiere hablar de desarrollos paralelos y de convergencias culturales, el mito de la Atlántida sigue siendo una explicación tentadora. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo la historia de una isla perdida, sino la pregunta por un origen común. La Atlántida es, en este sentido, un mito unificador, un relato que nos conecta con la idea de que alguna vez fuimos parte de un todo, y que ese todo se perdió en un cataclismo. Y mientras seguimos explorando estas conexiones entre Atlántida y civilizaciones antiguas, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz se une a este viaje que atraviesa mares, culturas y siglos, en busca del continente perdido más allá del tiempo. La Atlántida, más allá de ser un relato de geografía perdida o de cataclismos geológicos, es también un mito cargado de simbolismo. Platón no la mencionó al azar. En sus diálogos, cada elemento cumple una función pedagógica. La isla poderosa y rica, que alcanza la cima de su esplendor y luego cae por su soberbia, es espejo de la condición humana. En ella se refleja el ciclo de ascenso y caída que ha acompañado a las civilizaciones desde el principio de los tiempos. En la narración de Platón, los atlantes comenzaron siendo justos y virtuosos. Gobernaban en armonía con las leyes divinas y vivían en equilibrio con su tierra. Pero poco a poco, la abundancia dio paso a la codicia, la ambición y la corrupción. Lo que alguna vez fue virtud se transformó en deseo de poder ilimitado. La Atlántida, entonces, se convirtió en símbolo del exceso, un recordatorio de que incluso la más avanzada de las sociedades puede destruirse a sí misma si pierde de vista la justicia y la medida. Este mensaje moral se alinea con el corazón de la filosofía platónica. Para Platón, el bien supremo era la armonía entre el alma, la ciudad y el cosmos. Cuando esa armonía se rompe, sobreviene la decadencia.
La Atlántida es, por tanto, una alegoría del alma corrompida por el deseo y del estado que se aleja de la virtud. No es casual que la derrota de los atlantes venga de Atenas, la ciudad idealizada por Platón, que en sus escritos representa la sabiduría y la templanza. A lo largo de la historia, este simbolismo ha resonado en distintas épocas. Durante el Renacimiento, la Atlántida fue interpretada como advertencia contra la corrupción de los príncipes y monarcas. En tiempos modernos, ha servido como metáfora de imperios coloniales que se expandieron demasiado y terminaron cayendo. Incluso hoy, algunos ven en la Atlántida una profecía velada sobre nuestra propia civilización, que con sus avances tecnológicos y su explotación desmedida de la naturaleza podría estar acercándose a su propio cataclismo. El mito también encierra una reflexión sobre la fragilidad de las civilizaciones. No importa cuán avanzadas sean, ninguna está a salvo de la decadencia. Los atlantes construyeron templos cubiertos de oro, desarrollaron ejércitos invencibles y acumularon riqueza sin medida. Y sin embargo, todo fue tragado por el mar en cuestión de horas. Esta imagen poderosa nos recuerda que el poder humano es efímero frente a la naturaleza o frente a la justicia divina. La Atlántida también es símbolo de la búsqueda humana de un paraíso perdido. En muchas culturas, encontramos relatos de una edad dorada en la que los hombres vivían en paz, abundancia y armonía con los dioses. Esa edad se perdió por un error, un pecado o una catástrofe, y desde entonces la humanidad ansía recuperarla. La Atlántida representa esa nostalgia por lo irrecuperable, la añoranza de un tiempo en que éramos mejores y que ya no volverá. Al mismo tiempo, es mito de advertencia. Nos dice que la abundancia sin límite lleva al desastre, que el poder sin virtud destruye a quienes lo poseen. Y quizá por eso sigue vivo, porque en cada época se puede leer como una lección aplicable al presente. Sea en la Grecia clásica, en la Europa medieval o en el mundo globalizado de hoy, la Atlántida nos recuerda que toda grandeza conlleva un riesgo. Este simbolismo se proyecta incluso en la literatura y el arte. Escritores como Francis Bacon, en su obra Nueva Atlántida, retomaron la idea para imaginar sociedades ideales o para criticar la corrupción de su tiempo. En el romanticismo, la Atlántida se convirtió en símbolo del anhelo por lo inalcanzable, en metáfora de amores imposibles o de sueños rotos. En la ciencia ficción, ha sido usada como advertencia sobre el destino de nuestra civilización tecnológica, siempre al borde de un desastre autoinfligido. El mito, entonces, es mucho más que una historia de una isla sumergida. Es un espejo de nosotros mismos. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto nuestra civilización actual se parece a la Atlántida? ¿Acaso estamos repitiendo su soberbia, confiando demasiado en nuestro poder y olvidando nuestra fragilidad? La Atlántida no es solo un recuerdo del pasado, sino una advertencia que cruza los siglos. Y mientras reflexionamos sobre esta dimensión simbólica, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este relato, mantiene viva la lección de la Atlántida, la de un continente perdido que, aún desde las profundidades del mar, nos sigue recordando los límites de la ambición humana. La Atlántida, más que un mito, se convirtió en un desafío. Desde que Platón escribió sobre ella, generaciones de exploradores, filósofos y científicos han intentado responder a la misma pregunta: ¿existió realmente aquella civilización perdida? Y si así fue, ¿dónde se encuentra? La búsqueda comenzó casi de inmediato en la antigüedad, pero alcanzó su auge en la Edad Moderna, cuando el espíritu de exploración empujaba a los europeos a navegar mares desconocidos en busca de tierras nuevas y secretos antiguos. Durante el Renacimiento, la fascinación por los textos clásicos revivió el interés en la Atlántida. Filósofos y humanistas leyeron a Platón no solo como alegoría, sino como una posible fuente de conocimiento histórico. El mito encajaba perfectamente en la época, cuando los europeos estaban descubriendo continentes enteros más allá del Atlántico. Para muchos, América no era sino la propia Atlántida redescubierta. Cristóbal Colón y otros navegantes fueron vistos como los herederos de aquella tradición, y algunos cronistas afirmaban que las riquezas y pueblos del Nuevo Mundo eran prueba de que Platón había tenido razón. En el siglo XVII, el pensador Francis Bacon escribió La Nueva Atlántida, una obra en la que imaginaba una sociedad ideal fundada en el conocimiento científico y el progreso moral.
Aunque no pretendía localizar el continente perdido, usó su nombre como metáfora de un futuro mejor. El mito se transformó en inspiración para utopías, en símbolo de la búsqueda de un orden superior. Pero al mismo tiempo, exploradores reales continuaban buscando bajo mares y costas la prueba tangible de la isla sumergida. En el siglo XIX, con el auge de la arqueología y el redescubrimiento de civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, el mito cobró nueva fuerza. Si ciudades como Troya, que durante siglos fueron consideradas invenciones poéticas, resultaron ser reales, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con la Atlántida? Fue en esta época cuando se popularizaron teorías que la ubicaban en distintos lugares, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Caribe. Cada descubrimiento arqueológico misterioso parecía una pista. Uno de los impulsores más conocidos fue Ignatius Donnelly, político y escritor estadounidense, que en 1882 publicó Atlantis, el mundo antediluviano. En este libro, Donnelly afirmaba que la Atlántida había sido la cuna de todas las civilizaciones. Según él, desde la isla perdida habrían partido migraciones que dieron origen a Egipto, a los mayas, a los incas. Las semejanzas entre pirámides en distintos continentes, el conocimiento astronómico de pueblos antiguos y los mitos universales del diluvio eran, para Donnelly, pruebas de un origen común. Su obra influyó profundamente en la visión moderna de la Atlántida y convirtió el mito en un tema central de la cultura popular. En el siglo XX, la búsqueda se volvió aún más ambiciosa. Con los avances en la exploración submarina, investigadores comenzaron a examinar las profundidades del océano en busca de ruinas sumergidas. En las Bahamas, las formaciones rocosas conocidas como el Camino de Bimini fueron interpretadas por algunos como restos de murallas atlantes, aunque la ciencia las considera formaciones naturales. En Cuba, un equipo canadiense afirmó en el año 2001 haber detectado estructuras rectangulares a más de 600 metros bajo el mar, lo que despertó especulaciones sobre ciudades perdidas. La tecnología satelital también ha alimentado la búsqueda. Imágenes de Google Earth han mostrado patrones extraños en el lecho oceánico, que algunos interpretan como trazas de antiguas construcciones. Aunque muchas de estas observaciones resultan ser fallos técnicos o formaciones geológicas, la expectativa de hallar ruinas bajo el mar sigue capturando la imaginación colectiva. En paralelo, teorías más esotéricas han ubicado la Atlántida en lugares inesperados. Algunos la sitúan en la Antártida, sosteniendo que hace miles de años el continente no estaba cubierto de hielo y albergaba una civilización avanzada. Otros creen que Atlántida no fue una isla física, sino un estado espiritual, una era dorada de la humanidad que se perdió por un desequilibrio moral. Estas interpretaciones, aunque alejadas de la arqueología, muestran cómo el mito se adapta a las creencias y sueños de cada época. En la actualidad, equipos científicos exploran los océanos con robots y sonares de alta precisión. Cada hallazgo de una ciudad sumergida, aunque no sea Atlántida, renueva la esperanza. Ciudades hundidas como Pavlopetri en Grecia o Dwarka en la India demuestran que los mitos de territorios sumergidos no son imposibles. Si estas ciudades, olvidadas por siglos, pudieron redescubrirse, ¿por qué no Atlántida? La búsqueda moderna ha transformado a la Atlántida en más que un mito. Es un desafío arqueológico, un enigma científico y un espejo cultural. Cada intento de hallarla revela tanto sobre nosotros como sobre la isla, nuestro deseo de encontrar un origen común, nuestra fascinación por lo perdido, nuestra resistencia a aceptar que quizá nunca tengamos una respuesta definitiva. Y mientras repasamos estas búsquedas, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta exploración, convierte la Atlántida en algo más que un mito, en un viaje compartido, en una búsqueda que continúa viva, más allá del tiempo y del mar. A medida que la Atlántida se alejaba de la posibilidad de ser localizada en mapas o ruinas concretas, comenzó a ocupar un lugar cada vez más amplio en el terreno de la imaginación. Desde la Edad Media hasta nuestros días, el mito se transformó en símbolo, en un lienzo sobre el que escritores, filósofos y corrientes esotéricas proyectaron sus ideas sobre la humanidad, el destino y el conocimiento oculto. La Atlántida dejó de ser solo una isla perdida para convertirse en metáfora universal de lo que fue, lo que se perdió y lo que aún podría ser. En la literatura, su influencia es vasta. El Renacimiento la convirtió en utopía,
con autores que imaginaron sociedades ideales inspiradas en su recuerdo. Francis Bacon, en La Nueva Atlántida, no pretendía describir el continente de Platón, sino usar su nombre como un símbolo de perfección social y científica. Su obra dibujaba un mundo regido por la razón, donde la ciencia estaba al servicio del bienestar humano. Así, la Atlántida pasó a representar no solo lo perdido, sino lo deseado, el ideal de una sociedad mejor. El romanticismo la retomó en otro tono, como emblema de lo inalcanzable. Poetas y escritores la describieron como el paraíso sumergido, la tierra de ensueños a la que nunca se puede regresar. La Atlántida se convirtió en metáfora de amores imposibles, de nostalgias profundas, de la añoranza por lo que se escapa de las manos. Escritores como Jules Verne, en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, evocaron ciudades hundidas que recordaban al continente perdido. En sus páginas, el capitán Nemo lleva a sus visitantes a través de ruinas submarinas que evocan la Atlántida, mezclando ciencia, aventura y mito. El siglo XX la abrazó como símbolo de lo misterioso. Escritores de ciencia ficción imaginaron a la Atlántida como una civilización tecnológicamente avanzada, cuyos restos aún influían en el presente. Otros, como en las corrientes ocultistas, la vieron como la cuna de una sabiduría perdida. Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, afirmaba que la Atlántida había sido hogar de una raza raíz anterior a la humanidad actual. Según ella, los atlantes habían alcanzado un nivel espiritual y científico superior, pero su soberbia los llevó a la destrucción. Sus ideas influyeron en movimientos esotéricos y en la manera en que el mito se asoció a conocimientos ocultos. El simbolismo de la Atlántida también se mezcló con teorías pseudocientíficas y con ideologías que buscaban un origen mítico para justificar proyectos de poder. Algunas corrientes nacionalistas del siglo XX reclamaron descender de los atlantes, interpretando el mito como prueba de su superioridad. Estas apropiaciones distorsionaron el sentido original y muestran cómo un mito puede ser manipulado con fines políticos. Más allá de estas interpretaciones, la Atlántida se convirtió en tema recurrente del arte visual. Pintores románticos representaron ciudades hundidas bañadas por la luz del crepúsculo. Escultores imaginaron templos sumergidos custodiados por tritones y sirenas. En el cine, la Atlántida fue escenario de aventuras, desde producciones animadas hasta películas de ciencia ficción que la retratan como una ciudad futurista oculta bajo el mar. Cada representación refuerza la idea de que el mito, más que una localización precisa, es un espacio imaginario donde se proyectan los sueños y los miedos humanos. En la filosofía, la Atlántida ha servido como ejemplo en debates sobre la naturaleza de las civilizaciones. ¿Es inevitable que todo imperio caiga, como lo hizo la Atlántida? ¿O puede la humanidad aprender de sus errores? Filósofos modernos han retomado el mito como símbolo de la fragilidad del progreso y de la necesidad de equilibrio entre poder y virtud. La Atlántida aparece entonces no como un pasado distante, sino como espejo del presente. En el ámbito esotérico, el mito adquirió una nueva dimensión. Se habla de la Atlántida como una civilización donde los hombres vivían en contacto directo con fuerzas cósmicas, donde la tecnología y la espiritualidad eran una sola cosa. Algunos relatos la describen como un lugar donde se practicaba la magia, donde templos cristalinos servían para canalizar energías del universo. Estas imágenes, aunque alejadas de la arqueología, muestran cómo el mito se fusiona con la espiritualidad y la búsqueda de lo trascendente. La fuerza del símbolo radica en su flexibilidad. La Atlántida puede ser advertencia moral, utopía deseada, nostalgia romántica o misterio esotérico. Puede adaptarse a cada época, a cada necesidad cultural. Y por eso sobrevive, porque no es solo un lugar hundido, sino un espejo en el que la humanidad proyecta lo que teme perder y lo que sueña alcanzar. Hoy, en un mundo donde la ciencia explora los mares y el espacio, la Atlántida sigue siendo metáfora poderosa. Nos recuerda que lo perdido puede aún inspirar, que los sueños de sociedades mejores no han desaparecido, y que incluso bajo las aguas de la imaginación se ocultan tesoros. Y mientras dejamos que estas representaciones modernas y filosóficas nos envuelvan, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este viaje, mantiene viva la Atlántida no solo como mito, sino como símbolo eterno de lo que alguna vez fue y de lo que todavía anhelamos.
Uno de los aspectos más fascinantes del mito de la Atlántida es cómo se conecta con una red de relatos universales sobre diluvios, cataclismos y ciclos de destrucción y renacimiento de la humanidad. El hundimiento de la isla descrito por Platón no está aislado, forma parte de una tradición que aparece en casi todas las culturas, como si la memoria del agua y del fuego quedara inscrita en lo más profundo del inconsciente humano. En Mesopotamia, mucho antes de que Platón escribiera, los sumerios y los babilonios narraban la historia de un gran diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, el héroe escucha de Utnapishtim cómo los dioses decidieron exterminar a la humanidad con aguas incontrolables. Solo Utnapishtim, advertido por Ea, construyó un arca y sobrevivió junto a su familia y a los animales. El relato recuerda de inmediato al de Noé en la Biblia, y ambos comparten un trasfondo común: la idea de que una catástrofe acuática marcó el destino de los hombres. Los griegos también tenían mitos semejantes. El diluvio de Deucalión y Pirra cuenta cómo Zeus decidió castigar a la humanidad por su corrupción y mandó una inundación que arrasó el mundo. Solo ellos sobrevivieron en una pequeña embarcación, arrojando piedras tras de sí, dieron origen a una nueva humanidad. El paralelo con la historia de la Atlántida es evidente: corrupción, castigo divino, destrucción total y un nuevo comienzo. En América, los pueblos prehispánicos también guardaban memorias de cataclismos. Los mayas hablaban de ciclos de creación y destrucción en su Popol Vuh, donde generaciones enteras de hombres fueron borradas por el agua o el fuego. Los aztecas, en su mito de los soles, describían cómo la humanidad había pasado por varias eras, cada una destruida por un cataclismo: tigres, vientos, fuego y agua. Para ellos, el mundo actual no era el primero, sino el resultado de una cadena de destrucciones y renacimientos. En los Andes, los incas narraban la leyenda de Viracocha, el dios creador, quien en un momento decidió destruir a los hombres con una gran inundación para luego modelar una nueva humanidad a partir de piedra. En Polinesia, en la India, en el norte de Europa, mitos semejantes relatan mares que cubren la tierra, montañas que se hunden y dioses que reinician la historia humana. Lo que sorprende es la universalidad del motivo. ¿Por qué tantas culturas, separadas por océanos, coinciden en narrar la misma historia? Para algunos, se trata de memoria colectiva de desastres naturales, como tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas que, en tiempos remotos, marcaron a comunidades enteras y fueron transmitidos como relatos míticos. Para otros, la coincidencia es prueba de que hubo un cataclismo global que afectó a toda la humanidad y que fue recordado en diferentes formas. La Atlántida, en este contexto, se inserta como uno de los capítulos de esa tradición universal. Es la historia de una civilización sumergida, engullida por el mar en un instante, como castigo a su arrogancia. Representa, en la versión griega, lo mismo que en otras culturas: la advertencia de que el orden del mundo puede romperse y la humanidad entera puede ser arrasada. Los investigadores modernos han explorado esta conexión desde distintas perspectivas. Algunos geólogos y arqueólogos sostienen que los relatos de diluvios reflejan el aumento del nivel del mar al final de la última glaciación, cuando enormes masas de hielo se derritieron y los océanos avanzaron sobre las costas. Otros apuntan a tsunamis provocados por erupciones volcánicas, como la de Santorini, que pudieron inspirar las historias de islas hundidas. Desde un enfoque más místico, hay quienes creen que los mitos son recuerdos cifrados de civilizaciones avanzadas destruidas, como la Atlántida o Lemuria. Sea cual sea la explicación, la conexión refuerza la idea de que la Atlántida no es un mito aislado, sino parte de una narrativa global sobre el destino de la humanidad. En ella se mezclan el miedo al castigo divino, la experiencia real de catástrofes naturales y la nostalgia por lo perdido. Y quizá esa es la razón de su poder, porque al hablar de la Atlántida, no solo hablamos de una isla hundida, sino de la condición humana frente a la destrucción y el renacimiento. Cada vez que un pueblo recuerda un diluvio, recuerda también que la vida puede recomenzar después del caos. La Atlántida, con su esplendor y su caída, es uno de los rostros de ese mito universal. Y mientras reflexionamos sobre estas conexiones entre el continente perdido y los relatos universales de diluvios, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este relato, mantiene viva la tradición de que, aunque el agua lo cubra todo,
La memoria siempre resurge, igual que los mitos. En los últimos siglos, el mito de la Atlántida dejó de ser únicamente un recuerdo de catástrofes o un símbolo moral para transformarse también en un enigma tecnológico. Numerosos investigadores, escritores y corrientes esotéricas comenzaron a sugerir que los atlantes habían alcanzado un nivel de conocimiento muy superior al de los pueblos que vinieron después. En esta visión, la Atlántida no era solo un reino poderoso, sino una civilización avanzada, quizás capaz de manejar energías y ciencias que hoy apenas podemos imaginar. Uno de los primeros en popularizar esta idea fue Ignatius Donnelly, en el siglo XIX, cuando describió a la Atlántida como la cuna de todo saber humano. Para él, los atlantes no solo habían fundado Egipto y Mesoamérica, sino que también habían legado sus conocimientos en astronomía, arquitectura y agricultura. La hipótesis de Donnelly fue criticada por la Academia, pero abrió el camino a una tradición que ha sobrevivido hasta la actualidad, la de imaginar a los atlantes como guardianes de secretos científicos que se perdieron con el hundimiento de la isla. Con la llegada del siglo XX, el mito se vinculó cada vez más con la idea de tecnologías ocultas. La teosofía, a través de Elena Blavatsky, habló de la Atlántida como hogar de una raza raíz que poseía facultades espirituales y tecnológicas inmensas. Según ella, los atlantes podían manipular energías cósmicas, controlar fuerzas naturales y viajar más allá de lo que conocemos. Su caída se debió, precisamente, al abuso de ese poder. Esta visión influyó en movimientos esotéricos posteriores, que consideraron a la Atlántida como un ejemplo del peligro de usar la ciencia sin sabiduría moral. Autores posteriores, como Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, afirmaron que la Atlántida había desarrollado máquinas de energía basadas en cristales gigantes. Según sus visiones, estos cristales podían concentrar la energía del Sol y de la Tierra, alimentando ciudades enteras. Cayce aseguraba que restos de esas tecnologías aún yacen bajo el mar, y que algún día serían redescubiertos. Aunque sus afirmaciones carecen de respaldo científico, capturaron la imaginación popular y reforzaron la idea de que la Atlántida no era solo un mito, sino un faro de conocimiento perdido. En el ámbito de la arqueología alternativa, algunos investigadores han sugerido que los atlantes podrían haber conocido la electricidad, el vuelo o incluso técnicas de ingeniería genética. Estas teorías, aunque especulativas, parten de un punto común: la sorpresa ante los logros de civilizaciones antiguas. ¿Cómo levantaron los egipcios sus pirámides con tal precisión? ¿Cómo los mayas calcularon con exactitud los movimientos astronómicos? Para quienes creen en la Atlántida, la respuesta es simple: todo proviene de un conocimiento heredado de aquella civilización desaparecida. Incluso en la cultura moderna, la Atlántida se ha representado como un reino futurista oculto bajo las aguas. Películas, novelas y videojuegos la retratan como una ciudad brillante, llena de máquinas avanzadas y poderes sobrenaturales. La imagen de templos cristalinos, de naves que surcan el océano y de sabios que dominan fuerzas invisibles forma parte ya del imaginario colectivo. Más allá de la ficción, algunos científicos han explorado si pudo existir una civilización avanzada anterior a las que conocemos. La llamada hipótesis silúrica, propuesta en tiempos recientes, se pregunta si podría haber habido sociedades tecnológicas en la Tierra hace millones de años, cuyos rastros habrían desaparecido bajo el paso del tiempo geológico. Aunque no se refiere específicamente a la Atlántida, muestra que la idea de civilizaciones desaparecidas sigue siendo tema de debate. La visión tecnológica de la Atlántida también se conecta con teorías sobre contactos extraterrestres. Autores como Erich von Däniken han sugerido que los atlantes recibieron ayuda de visitantes de las estrellas, lo que explicaría su rápido desarrollo. En esta lectura, la Atlántida habría sido un punto de encuentro entre humanos y seres cósmicos, un laboratorio de conocimiento que terminó destruido por un desequilibrio. Lo interesante es que, aun cuando carecen de evidencia empírica, estas teorías cumplen una función simbólica. Representan la esperanza de que la humanidad no esté limitada a su presente, de que existan secretos aún ocultos bajo las aguas o en la memoria de los mitos. La Atlántida, entonces, se convierte en metáfora de un futuro posible, una civilización que supo dominar fuerzas que nosotros todavía buscamos comprender. Al mismo tiempo, el mito funciona como advertencia. Los atlantes, en estas versiones, no cayeron por ignorancia,
sino por exceso de poder. Usaron sus conocimientos sin moderación y provocaron su propia destrucción. El mensaje es claro: la tecnología sin ética conduce al desastre. Y en una era como la nuestra, en que el avance científico crece más rápido que nuestra capacidad de controlarlo, la Atlántida resuena como una advertencia actual. Imagina por un momento los templos de oricalco resplandeciendo con energía, los canales iluminados por cristales que vibran con el sol, las torres que concentran fuerzas invisibles. Imagina un pueblo que dominaba secretos de la tierra, del mar y del cielo, y que sin embargo no pudo dominar su propia ambición. Esa es la Atlántida que tantos han soñado, no solo una isla perdida, sino un espejo de lo que podríamos ser y de lo que podríamos perder. Y mientras pensamos en estas posibilidades, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este viaje, mantiene viva la Atlántida no solo como mito del pasado, sino como promesa y advertencia para el futuro. La Atlántida es, en su esencia más profunda, un espejo en el que la humanidad ha proyectado sus sueños, sus miedos y sus esperanzas durante más de 2 milenios. Desde que Platón escribiera sus diálogos, la historia de la isla perdida ha trascendido los límites de la filosofía para instalarse en la literatura, la arqueología, la ciencia, el esoterismo y la cultura popular. No importa si fue un hecho real, una alegoría moral o un mito universal, lo cierto es que ha acompañado a generaciones enteras como un faro en medio de lo desconocido. En cada época, la Atlántida ha tenido un rostro distinto. Para los griegos fue advertencia sobre la soberbia y el castigo divino. Para los renacentistas fue utopía, un modelo de lo que la humanidad podía llegar a ser. Para los románticos fue nostalgia, un paraíso perdido imposible de recuperar. Para los modernos ha sido misterio arqueológico, origen de civilizaciones, símbolo de conocimientos ocultos y hasta escenario de ciencia ficción. Ese poder de adaptación es lo que la mantiene viva. La Atlántida no es una historia fija, sino un mito maleable que cambia con el tiempo, como el mar que la cubrió. La pregunta que subyace es siempre la misma: ¿existió realmente? Y quizá la respuesta importe menos de lo que parece. Porque lo que mantiene viva la Atlántida no es la certeza de su ubicación ni la prueba arqueológica de sus templos, sino lo que inspira. Representa la posibilidad de que alguna vez fuimos más grandes, de que hubo una era dorada en la que la humanidad alcanzó un esplendor que luego se perdió. Representa también la advertencia de que el poder sin virtud conduce a la ruina. Y representa, finalmente, el anhelo eterno de encontrar sentido en lo oculto, de hallar bajo las aguas no solo ruinas, sino respuestas. Los océanos cubren la mayor parte del planeta y aún hoy guardan secretos insondables. Cada expedición científica revela paisajes desconocidos, criaturas nuevas, restos olvidados. Es posible que nunca encontremos la Atlántida, y sin embargo, el simple hecho de buscarla nos impulsa a mirar más allá de lo evidente. La búsqueda misma es la herencia del mito, un recordatorio de que siempre hay algo más por descubrir, un misterio esperando bajo la superficie. Quizá la Atlántida esté en las Azores, en Santorini, en Cuba o en la Antártida. Quizá esté en la memoria de los pueblos que recordaron diluvios y cataclismos. Quizá sea solo una metáfora escrita por Platón para advertir a su ciudad sobre los peligros de la corrupción. O quizá sea todo eso al mismo tiempo. Lo cierto es que, mientras se hable de ella, seguirá existiendo. Porque los mitos viven en las palabras, en las historias que se cuentan de generación en generación, en la chispa que despiertan en quienes las escuchan. Imagina, por un instante, caminar por los pasillos de un templo recubierto de oricalco, escuchar el murmullo del agua en los canales concéntricos, sentir el poder de un pueblo que dominó fuerzas más allá de nuestra comprensión. Imagina, luego, el rugido del mar tragándose todo, el silencio que sigue al cataclismo, el eco de un continente que se hunde y se convierte en leyenda. Ese contraste entre esplendor y desaparición es lo que nos mantiene fascinados, la certeza de que la grandeza es frágil, de que nada humano es eterno. Y tal vez ahí radique el verdadero secreto de la Atlántida, recordarnos que todo lo que construimos, incluso lo más brillante, puede desaparecer en un instante. Pero también que, en la memoria y en los mitos, nada se pierde del todo. La Atlántida, sumergida en los mares de la imaginación, sigue viva en cada relato, en cada búsqueda, en cada corazón que sueña con hallar lo imposible.
Y ahora, al cerrar este viaje por el continente perdido más allá del tiempo, quiero invitarte una vez más a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a esta travesía, mantiene viva la Atlántida, no como ruina sumergida, sino como historia compartida. Y mientras exista alguien que pregunte por ella, la Atlántida nunca desaparecerá del todo.